Hey everybody, today we wanted to talk about a very important question that a lot of patients ask us, and is how do I know if I am a good candidate, if I am the kind of patient that should be considering a plastic surgery procedure? So when we talk about planning ahead for a plastic surgery procedure, we really have to understand what is the patient's past medical history. So do you have any medical problems? Do you have diabetes? Do you have thyroid disease? How old are you? Do you have any cardiac issues? Maybe you have a history of high blood pressure. Maybe even in your family, you have a very high risk of other problems. Maybe you have a family member with an early heart attack, or types of metabolic diseases that really weigh in terms of your risk for surgery. Also very important, do you or does your family, immediate family members, have any deep vein thrombosis or blood clot history in your family? Does anybody have any easy bruising or easy bleeding? Those are all issues that are very important to address prior to any type of surgery. Plastic surgery is unique because it's elective. And so we want to really make sure that we are dotting all our I's and crossing all our T's, and that you are seeing your primary care doctor who knows you best and who's able to provide me as the surgeon with a very detailed history and physical examination. Thereby, I can make a decision with your primary care doctor and with you about your risks for surgery. In general, thankfully, plastic surgery and aesthetic plastic surgery is very low risk with very low complications, as long as you perform the procedures on patients that are healthy and that don't have a lot of medical problems. So again, if you're interested in figuring out whether or not you're the right candidate, please give us a call at Zuri Plastic Surgery. Hola, hoy vamos a hablar sobre una pregunta muy importante que nos hacen muchas de las pacientes, lo cual es: doctor, ¿cómo yo sé si yo soy una buena candidata para una cirugía estética? Bueno, la respuesta a esa pregunta tiene mucho que ver con los factores y los riesgos de cada paciente. Por ejemplo, si eres una paciente ya de más de 60 años de edad, con presión alta, diabetes, o a lo mejor un trastorno de la tiroide, un problema del sistema endocrino, pues ahí tenemos que reconocer que esa paciente ya tiene muchos riesgos, y a lo mejor si se va a operar, definitivamente se tiene que operar en el hospital. Ahora, la gran mayoría de las pacientes que están buscando cirugía estética tienen menos de 50 años de edad usualmente, son mujeres más jóvenes, ellas no suelen tener tantos problemas médicos, no suelen ser diabéticas, hipertensas o tener riesgos metabólicos para una cirugía. Lo importante de la cirugía estética es, porque es una cirugía electiva, siempre hay que mantener mucho precaución antes de operar. Lo importante es que usted se vea con su médico primario, su médico de cabecera, que es el médico que lo conoce más que nadie. Y ese médico trabaja conmigo para darme toda su información médica, incluyendo sus alergias y cuáles medicamentos usted toma a diario. Así podemos básicamente entender cuáles son sus riesgos y tratar de minimizarlos lo más posible. Lo bueno de la cirugía estética es que, gracias a Dios, las complicaciones son muy pocas, y eso tiene mucho que ver con elegir las pacientes que de verdad son candidatas para la operación. Bueno, espero que haya contestado su pregunta. Si tienen más preguntas, por favor, déjanos su información en nuestra página de Instagram, que es @Dr. Plastic Surgery, o nos pueden encontrar también en nuestra página de Facebook y nuestro website. Bueno, nos vemos pronto.